Empezar a revisar el tema de enlaces iónicos, vamos a empezar con la primera o la más importante clasificación, que es la de enlaces primarios, en donde tenemos tres tipos: un enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Empecemos por el enlace iónico. En este caso vamos a tomar como ejemplo el cloruro de sodio, el cual está compuesto de un átomo de sodio y un átomo de cloro. Así como ustedes pueden ver, tenemos en este lado el átomo de sodio y a este lado el átomo de cloro con cada uno de los electrones que posee, y en el núcleo también está N, quiere decir los neutrones que hay en ese núcleo también. Entonces, como podemos ver, el átomo de sodio pues tiene 11 electrones en su corteza y el átomo de cloro pues tiene 17 electrones. Sin embargo, los electrones que nos interesan para formar compuestos entre ellos, o en este caso el cloruro de sodio, pues van a ser los electrones de valencia, que son los que están en la última capa de cada uno de los elementos o de cada uno de los átomos. En este caso, el sodio tiene solo un electrón de valencia y después con un poco de energía, se puede trasladar ese electrón hacia el cloro y allí llega ese electrón. ¿Y por qué pasa eso? Resulta que así como los seres humanos buscamos un estado estable en nuestra vida, de pronto algunos buscan tener una gran casa, un gran carro, tener un montón de carreras profesionales tal vez, y llegar a la realización y a la estabilidad económica, financiera y de todo tipo de libertades que puede tener un ser humano, pues los electrones y más que todo pues los átomos buscan un estado estable. Y el estado más estable de un átomo pues es el octeto, la regla del octeto. ¿Qué dice esa regla? Esa regla nos dice que en la última capa de valencia el átomo debe tener 8 electrones. Y fíjense que en el sodio teníamos solo uno. Es decir, nos faltaban 7 electrones para completar ese octeto. Y es muy difícil para un átomo buscar otros 7 electrones. Le es más fácil a ese sodio donarlos. Y el cloro, pues, hace parte del grupo 7 de la tabla periódica y tiene 7 electrones de valencia. Por lo tanto, le falta solo uno para tener esa estabilidad completa, esa regla del octeto. Es por eso que el sodio le cede su electrón al cloro. Y allí vemos que el cloro ya completó todo su último nivel con 8 electrones de valencia. Y aquí pasó algo. Cuando el sodio le entrega su electrón al cloro, pues queda cargado positivamente el sodio. Es decir, se convirtió en un ión. Bien, para el caso del cloro, pues en este ejemplo ganó un electrón y quedó ahora más negativo, ¿sí? Y como quedó más negativo, pues entonces ahora tiene una carga de -1 y ese 1 va a ser ese electrón que ganó. En el núcleo del cloro habrán 17 protones, pero afuera habrán 18 electrones. Es por eso que ponemos -1 para el cloro. En este caso, pues el cloro se vuelve un átomo negativo, un ión negativo, más específicamente un anión, y el sodio pues será el catión. Y ahora, ¿qué tenemos acá? Resulta que ahora tenemos un sodio positivo y un cloro negativo. El sodio no se va a dejar quitar su electrón así nomás. No, señores. Tienes que casarte con el sodio que te dio ese electrón. Y además se van a unir muy fuertemente porque tenemos unas cargas opuestas, un positivo y un negativo. Y allí es cuando se forma el enlace iónico. Acá hay una transferencia total del electrón hacia el átomo que sea más electronegativo. La electronegatividad la vamos a explicar en unos minutos. Sin embargo, cabe mencionar que la electronegatividad o esa diferencia de electronegatividad de un átomo y de otro, si es mayor a 1.7, que son valores que encuentras en la tabla periódica, se considera que tenemos un enlace de tipo iónico. Muy bien. Ahora vamos a revisar el enlace covalente. Y en este caso lo podemos explicar con un conocido compuesto que es el dióxido de carbono, el cual
pues tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Continuando con este ejemplo, entonces, vemos que el caso del carbono y de este oxígeno, vemos que tiene unas capas también de valencia y en la más lejana o en la de valencia, la última, el carbono tiene solo 4 electrones. Y fíjense que el oxígeno tiene en total 8 electrones, pero 6 quedan en la capa más externa. Y fíjense que ninguno de ellos cumple la ley del octeto. Y si se unen, de alguna manera, tal vez podrían cumplirla. Entonces, ¿qué podríamos hacer o qué pueden hacer estos dos átomos para poder enlazarse? Bien, normalmente cuando eso pasa, cuando tenemos esas capas de valencia que están incompletas, algunas veces ellos tienden a compartir sus electrones que están en la capa de valencia. Y cuando lo hacen, el número total de electrones en esas capas externas, pues se prestan. Ocurre un préstamo entre ellos para que al final la carga externa de cada uno pues sea 8. Con eso cumplimos la ley del octeto. Fíjense que acá están señalando las posiciones o los espacios que habrían libres para completar ese octeto. Entonces lo que hacen ellos es prestarse un par de electrones cada uno y el efecto de ese préstamo pues es una unión y en este caso es una unión que no es tan fuerte como el ácido iónico, pero pues sí hay una unión entre estos dos que permite formar compuestos. En este caso, si nos damos cuenta en el oxígeno, ya tenemos aquí 2 más 2, 4, más otros 2, 6, más otros 2, 8. Por lo tanto, el oxígeno ya completó su capa externa de electrones. Y el carbono, pues tiene acá 2 y este otro par serían 4 y este otro par serían 6. Realmente el carbono no ha completado su octeto. Entonces el oxígeno llama a un amigo y le dice, bueno, acá podemos también compartir con él y finalmente con otro oxígeno el carbono puede completar su octeto. Acá están el par 2, 4, 6, 8. ¿Sí? El carbono ya completó su octeto, este oxígeno también, y al igual que este, también tenemos 8 electrones en el último nivel. Cuando ya está esto completo, pues entonces tenemos esa atracción entre estos tres elementos y a esto se le va a llamar el enlace covalente. Ahora para el enlace metálico, pues se va a dar entre elementos que sean metálicos. Pues bien, en el caso del cobre y el zinc, tenemos esta configuración. Tenemos varios átomos de zinc y acá tenemos 3 átomos de cobre. Como podemos ver, en la capa externa de cada uno de los átomos, para el caso del cobre, solo tenemos un electrón y para el caso del zinc tenemos 2. Por lo tanto, les queda un poquito difícil a estos elementos completar la regla del octeto. Les hace falta muchos. A uno le falta 7 y a otro le falta 6 electrones. Entonces, ¿qué pueden hacer este par de metales para generar este compuesto? Lo que van a hacer es que como cada átomo tiene cierto número, poquito, 2, 1 electrones de valencia, estos pueden empezar a formar lo que llamamos una nube de electrones. Y esta nube se mueve como si fuera una unidad, como si toda esta masa que tenemos aquí de átomos funcionara como si fuera una unidad. ¿Y qué pasa? Esto se ve así. Luego estos electrones se empiezan a mover libremente por esta nube que tenemos acá delimitada y pues como tenemos un desprendimiento, por decirlo así, del electrón de cada uno de los átomos, pues estas cargas positivas que están en el centro de cada uno de ellos van a ser también fuertes, porque pues en este caso si perdemos un electrón o si se desprende un electrón, pues vamos a tener más cargas positivas en el átomo. Entonces, esa interacción de fuerzas entre positivos en el núcleo y negativos corriendo alrededor de toda la nube electrónica, pues es lo que va a generar un enlace entre cada uno de estos átomos y se empezarán a mover libremente por esa nube. Sin embargo, cuando aplicamos un voltaje, se va a generar una corriente y fíjense que acá tiene una dirección que va hacia
la derecha en este caso, y a eso pues también se le atribuye que en los metales tengamos conducción de electricidad y además también conducción térmica. Y finalmente, pues de esto se trata el enlace metálico. Básicamente se da entre átomos metálicos de, de mismas características, mismas propiedades generalmente, y se va a formar una nube de electrones que se va a ver de esta manera.